chicos, en esta ocasión, bueno, lamentablemente por las mismas instituciones de la universidad no seguimos con las jornadas de evolución que habíamos contemplado para cada viernes de los meses de octubre y noviembre. Pero bueno, rescatamos algunas y en esta ocasión tenemos el gusto de tener aquí al doctor Francisco Javier García de León. Él viene del CIGNOR de La Paz, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, ¿sí? En esta ocasión el doctor nos va a hablar un poco sobre los procesos ecológicos y evolutivos que hay en diferentes grupos de plantas y de animales en esta región tan interesante del país, ¿sí? Antes de iniciar, voy a hacer una semblanza del currículum del doctor García de León, ¿sí? Bueno, él es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ¿sí? Su carrera profesional, él hizo la licenciatura en Biología en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Su maestría la hizo en la Universidad de Bretaña Occidental, en París, ¿sí? Que fue una maestría en oceanología biológica, ¿sí? Su doctorado también lo hizo en Francia, pero en la Universidad Mediterránea de Aix-Marsella, también en Francia, ¿sí? El doctor, bueno, muchos ya lo saben, el doctor García de León fue profesor de aquí de la Facultad de Biología de la Michoacana durante 7 años, en los periodos de entre 1981 y 1987. Después, de 1987 a 2005, fue investigador titular del Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y después, de 1998 a 2001, fue investigador en la parte de diagnóstico molecular en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria. De 1999 a 2001, fue asesor de servicios periciales del estado de Tamaulipas. Fue fundador, en esta misma institución, fue fundador del Laboratorio de Genética para Servicios Periciales, ¿sí? Y después tuvo un par de años sabáticos en la Universidad de Guelph, Canadá, y otro en el Centro de Estudios del Cuaternario de la Patagonia y Antártida, en Chile. Actualmente, como les comentaba hace rato, es investigador titular C en el CIGNOR y es fundador del Laboratorio de Genética para la Conservación en esta misma institución. Su formación de recursos humanos, ha sido director de tesis en los siguientes grados. Ha titulado a 20 estudiantes de licenciatura, 9 estudiantes de maestría, 8 estudiantes de doctorado y 3 postdoctorados, ¿sí? Su producción científica tiene 148 artículos publicados, de los cuales 102 están indexados, 21 arbitrados y además tiene 11 capítulos de libros, ¿sí? Proyectos de investigación, ha participado como director y colaborador en 52 proyectos, ¿sí? Y su línea de investigación está interesado en procesos ecológicos y evolutivos que conforman la diversidad de animales y plantas en México. Emplea métodos de la genética molecular, filogeografía y evolución, con aplicaciones en conservación, pesquerías, acuicultura y biotecnología. Actualmente está desarrollando estudios genómicos en la biodiversidad del país, ¿sí? Bueno, para continuar, damos la bienvenida al doctor García de León. Rápido, y aunque no lo crean, yo creo que si yo me veo más acabado que él. Habrá que preguntarle si hay alguna cuestión molecular o no, hoy se pacta con el diablo.
Bueno, pues voy a estar con ustedes también de vasos caídos para apoyar a la gente del sindicato y como decía bien, gracias a Rodolfo Pérez por esta invitación. Es la tercera vez que me presento en este auditorio invitados por diferentes investigadores y me da mucho agrado estar aquí viendo caras jóvenes. Esto me motiva mucho porque pues, donde estamos nosotros nos llegan gente ya con más edad, con maestría y doctorado, y ahorita los veo muy jóvenes y eso es estimulante. Bueno, Rodolfo me comentó que había que platicar un poco sobre evolución, porque había una semana de evolución, y le dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pretender hacer una plática muy académica en el sentido de lo que son conceptos o cosas por el estilo, y creo que me convencí más bien para explicarles un poco mi actividad de investigación en el tiempo que llevo en esa región del país, que son ya ahorita 15 años, y desde que llegué ahí pues he estado trabajando de manera incansable en tratar de entender un poco la biodiversidad en términos moleculares. ¿Le puedes apagar la luz, por favor? Y bueno, pues agradezco mucho al director, a la universidad, a sus 100 años de desarrollo de jóvenes, de formación de grupos de investigación. Y bueno, esta región del país es una región bastante activa, es una de las regiones fuera del Distrito Federal donde hay mucha investigación en aspectos oceanográficos y del desierto. ¿Me puede ayudar la siguiente, por favor? Voy a tratar de hablar sobre estos grandes puntos a lo largo de mi plática. Voy a tratar de dejar un poco claro cuál es el marco teórico y metodológico que uso para poder explicarles todo lo que hemos hecho en esta zona del país. Voy a platicar sobre la península de Baja California, porque es importante esa región, y luego los proyectos que hemos hecho en ambientes terrestres y finalmente lo que hemos hecho en ambientes acuáticos, no exclusivamente en el Golfo de California, sino todo lo que es la región noroeste de México, y obviamente solamente es un ejemplo de los trabajos que hemos estado desarrollando ahí en este periodo de tiempo. Adelante, por favor. Bueno, el trabajo que yo hago trata de aplicar los conceptos filosóficos, epidemiológicos y metodológicos de disciplinas como la genética de poblaciones. Adelante, por favor. Y aquellos que han llevado cursos de genética de poblaciones se han dado cuenta que el objeto de estudio de esta disciplina son los análisis de frecuencias aléricas y caracterizan un poco la composición genética de grupos biológicos en el cual uno está interesado. Entonces lo que uno trata de ver cuando analiza las poblaciones bajo estos conceptos, trata de ver procesos microevolutivos, tratar de entender cómo esa composición genética cambia en el espacio y en el tiempo, sabiendo teóricamente que hay fuerzas evolutivas que hacen cambiar esas frecuencias aléricas, como la deriva genética, que es el azar, y esto depende mucho del tamaño de población, los sistemas de reproducción, no es lo mismo aquellos que tienen sistemas de autofecundación, aquellos que son completamente sexuales, y todo eso también hace cambiar las frecuencias aléricas en cierto sentido. El proceso de dispersión de las poblaciones también hace cambiar las frecuencias aléricas en poblaciones locales, y depende de la tasa de migración que nos permite ver hasta dónde esas poblaciones pueden estar estables o modificadas. La mutación también es otro proceso microevolutivo, y obviamente la selección. Estos conceptos de alguna manera puedes meterlos para simular o para jugar mediante el proceso de binomial, es, digamos, el equilibrio Hardy-Weber, el centro fundamental de la genética de poblaciones, que nos permite predecir los cambios genéticos de las frecuencias aléricas mediante un sistema de un locus, dos alelos. Pero esto también se puede llevar a hacer en multilocus, multialelos, y bueno, obviamente las fórmulas se vuelven más completas, pero cuando nosotros determinamos la estabilidad y sometemos a este equilibrio Hardy-Weber con diferentes combinaciones de fuerzas evolutivas, por ejemplo, deriva por migración, vamos a ver qué tanto cambian las poblaciones, qué tanto son estables, qué tanto comparten o qué tanto quedan como individuales. O cuando vemos deriva con respecto a mutación, vemos qué tanto esas poblaciones han mantenido una divergencia desde un periodo de tiempo pasado, ¿no? Obviamente todos los conceptos de esta disciplina fueron generados mucho antes que se hubiera producido datos empíricos. Fueron desarrollados por matemáticos, algunos de ellos muy relacionados con la agronomía,
como Fisher, Wright y Handler, que expusieron toda la metodología teórica para análisis de la diversidad genética. Y ya con el advenimiento de las enzimas, después consecuencias del ADN mitocondrial, nuclear, y ahora con la genómica, pues siguen siendo válidas muchas de las cosas que se generaron teóricamente en esta parte. Adelante. Sin embargo, la genética de poblaciones trabaja la genética prácticamente sin la observación de lo que existe en el espacio, ¿no? Simplemente está interesado en cómo esas frecuencias aléricas cambian de generación a generación. Adelante. Otra gran disciplina que de alguna manera tomo algunos elementos de su filosofía y sus métodos es la filogenética o la reconstrucción de árboles filogenéticos. Y bueno, aquí lo más importante es que lo que me interesa es tratar de ver esta señal de ancestros-descendencia. ¿Qué tanto podemos nosotros sacar conclusiones de las poblaciones o especies actuales y cómo podemos ir hacia el pasado, cuáles fueron sus ancestros y cómo fueron ellos, y cómo fueron su demografía histórica de esos ancestros y cómo heredaron esa demografía histórica y esa genética a las especies que van derivando en el futuro. Y obviamente el concepto más importante, no importa que sean caracteres morfológicos o caracteres moleculares, es la ley de la homología. Solamente con este concepto de homología nosotros podemos hacer esta relación ancestro-descendencia. Y la señal que nos da es muy importante para saber qué pasó en el pasado, pero también para poder predecir lo que puede ocurrir con cambios climáticos. Adelante. Una disciplina que ha hecho el link o el puente de relaciones entre la genética de poblaciones y la filogenia, pues es la filogeografía. Y una situación interesante es que nos interesa determinar cómo los lineajes genealógicos, y ahí va implicado un concepto de ancestrodescendencia, una señal de ancestrodescendencia, se distribuyen en el espacio geográfico. Entenderlo, cómo se distribuye y cómo fueron originados es algo bastante importante para entender, digamos, la diversidad y la estabilidad de la diversidad en una región del mundo. Adelante. Y lo que es interesante en la filogeografía es tratar de hacerlo comparado con varias especies que estén codistribuidas, porque nos pueden hablar de eventos que ocurrieron en el pasado, eventos geológicos o eventos climáticos que podemos interpretar a partir de la relación de las filogeografías individualizadas de cada una de las especies que habitan en una región. Esta relación de patrones filogeográficos comparados entre especies busca, adelante, tratar de encontrar coincidencias, y esas coincidencias pueden ser valoradas empíricamente, solamente viendo los pequeños árboles, pero también pueden estar sujetas a análisis estrictos metodológicos en estadística. Y bueno, podemos entender y observar muchos tipos de congruencias, la topológica, que es la que Avis nos mostró de una manera bastante clara sobre cómo los patrones de diferentes especies pueden ser equivalentes mediante eventos históricos, geológicos que ocurrieron en esas zonas y que eventualmente diversificaron los grupos que actualmente viven en esa región. Pero también podemos ver coincidencias temporales. Cuando nosotros estimamos tiempos de divergencia, podemos ver que esas taxas que estamos evaluando de manera simultánea, si los tiempos de divergencia con diferentes marcadores moleculares coinciden, y eventualmente podemos interpretar que pudo haber sido la realidad que ocurrió en el pasado. Pero también podemos demostrar coincidencias demográficas. Algunas especies han mostrado reducción y expansión de poblaciones actuales y pasadas. Y esa señal genética la podemos ver, esa señal demográfica, de cambio demográfico, la podemos ver en la señal genética. Entonces esas coincidencias también nos hablan que ahí ocurrió algo que habrá que interpretar, adelante, en términos de eventos históricos. La filogenética, como les decía, filogeografía, perdón, como les decía, cuando se estudia de manera empírica, simplemente la observación visual de los patrones filogeográficos es lo que hacía y lo que hizo muchos años Avis, y fue él el que de alguna manera unió esta nueva forma de ver la diversidad genética en las especies. Pero, como les comentaba, actualmente ya existe un bagaje bastante grande de métodos estadísticos, muchos de ellos que han estado cambiando dependiendo del marcador molecular usado,
en donde nosotros podemos hacer análisis filogeográficos mediante un marco riguroso de prueba de hipótesis, mediante algo que se ha llamado actualmente filogeografía estadística. Y es esta parte en la que muy pocos mexicanos hacemos cosas y necesitamos de jóvenes como ustedes, porque se están generando bases de datos masivos de secuenciación y que eso de alguna manera poco lo hacemos en México. Entonces, jóvenes que estén interesados en esto, pues es algo muy importante porque hay que llenar huecos de nuestra biodiversidad, comprender nuestra biodiversidad, porque si no, con este famoso auge de secuenciar el genoma de muchas especies y que se vayan a depositorios públicos, pues simplemente otras gentes de otros países pueden entender mejor de lo que tenemos y explotarlo en otros sentidos de manera distinta a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, adelante. Hay otra rama de la genética que está recientemente desarrollándose, que se le ha dado el nombre de paisaje genético, Landscape Genetics, en donde ya se hace más énfasis en la geografía, es decir, cómo el paisaje físico, si es una montaña, si es un río, si es un mar, tiene características distintas de conectividad o desconectividad estructural que puede eventualmente utilizar la especie que tenemos bajo interés en el estudio para decir, bueno, por aquí sí se puede ir, pero por acá no. Por ejemplo, así algo muy lógico. En el caso de los elefantes, la distancia que ellos deben de recorrer de un lugar a otro, hay una montaña, pero ellos no se van por la montaña, aunque sea la distancia más corta, que es lo que manejan muchos modelos de aislamiento por distancia en genética de poblaciones. El elefante tiene que dar la vuelta, no puede subir la montaña porque fisiológicamente le da un infarto. O sea, no puede caminar sobre ella. Entonces, en lugar de pasar la distancia más corta, tiende a darse la vuelta. Eso se llama resistencia del paisaje. Entonces, cuando tú lo modelas y tratas de ver el flujo genético, entonces tienes que ver esas características del paisaje para ver conectividad física o estructural. Entonces, cuando haces eso y generas datos genéticos y utilizas modelos distintos, lineales generalizados para poder interpretar las cosas, entonces tienes un panorama de la genética que no habías podido comprender simplemente con el concepto de aislamiento forestal. Entonces, no podíamos explicar antes por qué poblaciones que están muy cerca entre sí son genéticamente muy diferentes, mientras que poblaciones que están muy lejadas entre sí son muy relacionadas genéticamente. Entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio del paisaje, nos damos cuenta que pues, hay barreras en donde la especie no puede remontar y por eso se dan esas cosas que entendemos ahora y ya antes no lo entendíamos. Y eso gracias al análisis del paisaje de una manera, digamos, de caracterización. Aquí todos los trabajos de GIS son importantes, sistemas de información geográfica, todas las bases de datos públicas de datos climáticos, datos edafológicos que están disponibles, son importantes para poder hacer este tipo de análisis. Y bueno, hay una cosa importantísima, no solamente en genética del paisaje, sino también en filogenética, en genética de poblaciones, es la simulación. La simulación es una herramienta muy importante que los mexicanos no nos hemos dado cuenta de que son necesarios, pero que nos permiten predecir riesgos, nos permiten interpretar lo que nosotros vemos al levantar información del ambiente y caracterizarlo con secuencias de ADN mitocondrial, cloroplásticos, con microsatélites, con enzimas o con genómico. Entonces, si nosotros vemos una caracterización genética cualquiera, ¿cuáles son las diferentes formas en que podemos ver ese mismo árbol filogenético? Sí, puede ser quizás una divergencia, pero a lo mejor no. Puede ser tasas de migración distintas y cuando nosotros simulamos eso nos podemos dar cuenta de eso. Usando la teoría de ecualescencia y tasas de migración distintas entre el ancestro y los derivados, podemos simular y ver cuál es la probabilidad de la mejor explicación teórica, hipotética que damos a nuestros datos empíricos. Entonces, pues, la simulación es muy importante, que nos permite mediar hasta dónde estamos interpretando bien o mal nuestro trabajo de campo y de laboratorio. Bueno, muy rápido, lo que aquí se ve pues, es tratar de ver cuáles son las barreras y corredores que permiten a los individuos dispersarse y ponerse en contacto para hacer un intercambio genético. Nos permite hacer análisis de variables, temperatura, humedad, tipo de suelo, etc. Y obviamente lo contrastamos con las fuerzas evolutivas que de alguna manera pueden estar modelando esa composición genética que estamos viendo, tanto entre poblaciones como dentro de poblaciones.
y las fuerzas evolutivas más recurrentes para hacer estos análisis es deriva, selección y migración o flujo genético. Adelante. Las preguntas que se hacen en este tipo de análisis de paisaje genético es qué variables del paisaje y su configuración describen mejor el patrón geográfico que yo estoy observando con los datos genéticos que levanto. Y obviamente el fijarse en corredores o lugares de conectividad son bien importantes para la interpretación del patrón genético. Adelante. ¿Y cuál es la escala espacio-temporal en que se está dando esta distribución? Esto es también muy importante porque, como voy a explicar más adelante, hay muchas explicaciones ad hoc, no necesariamente reales, pero que es lo que parsimoniosamente alguien que tiene cierta teoría puede interpretar, pero no necesariamente es la más correcta. Entonces, bueno, esto es importante, la parte temporal y espacial, porque nos permite entender qué es lo que está ocurriendo en una área geográfica. Bueno, este es el marco teórico con el que hemos estado haciendo investigaciones a lo largo de estos años. Ahora voy a hablarles un poquito de la península de Baja California, ¿no? Adelante. ¿Por qué hacer estudios filogeográficos, genéticos, genómicos en esta región del país? Bueno, adelante. Primero porque es una área muy activa geográficamente, desde hace 16 millones de años hasta los más recientes que se remontan a 1 millón de años, incluso dentro de la misma península, como son los volcanes de las Tres Vírgenes que están exactamente en medio, en esta parte de aquí. Y es activo. El Golfo de California justamente se forma por un evento geológico de separación de lo que es la península del continente. Adelante. Porque al analizar un grupo geológico siempre encontramos cosas que no corresponden a la taxonomía. Cuando tú analizas una especie y dices, bueno, voy a hacer un trabajo poblacional en esta especie, resulta que hay especies críticas. ¿Por qué? Porque la taxonomía es algo que se estuvo haciendo mucho en los siglos 1800, a principios de 1900, y ya casi no hay taxónomos, es una especie en peligro de extinción. Y bueno, cuando lo vemos que hay mucho más divergencia que la que eventualmente nos decían la morfología como se trabajaba. Entonces, encontramos mucha cripticidad a todos los niveles, especies estrechamente relacionadas, géneros y poblaciones dentro de especies que no se habían considerado que existían. Desde el punto de vista de la conservación, que es algo en la que yo estoy muy metido, identificar áreas importantes de conservación, pero no solamente como endemismos o áreas de alta diversidad específica, sino áreas de alta capacidad de evolución de grupos biológicos, porque eso es lo que va a persistir con y sin cambios climáticos. Entonces, trabajar con la vaquita, una especie que ya está casi en las últimas de su potencial evolutivo, pues resulta, digamos, ilógico de toda la cantidad de dinero que está gastándose para hacer y no se logra detener este proceso. Adelante. Y obviamente nos interesa, es una área rica en paisajes, rica en diversidad, es una de las áreas más productivas en términos de producción pesquera en todo el país. Y bueno, nos interesa que se encuentre estable, no solamente explotarlo para beneficios de algunos cuantos, hasta que se exterminen todos los abastecimientos biológicos, ¿no? Hay que tratar de que eso se haga permanentemente para que nuestras generaciones futuras puedan aprovechar y ver lo que ahora vemos de ese lugar. Es bello en términos paisajísticos, pero también es bello y muy productivo en términos de estabilidad económica de un país. Y tenemos muchos recursos pesqueros aún no explotados. Toda la parte de profundidad, no tenemos barcos en México que pescan en profundidad. Y ahí tenemos un abastecimiento prácticamente no evaluado, pero que sabemos que existe. Y hay leyes internacionales que nos indican que si nosotros no explotamos los recursos profundos en la zona, incluso patrimonial, otros países pueden hacerlo con nosotros. Entonces, bueno, hay que apurarse a trabajar esto, entenderlo y ver qué se puede hacer. Pero también lo que es importante, la otra, por favor, que no lo había considerado hasta ahora en la mañana, que dije que era importante, es las actividades productivas que se llevan a cabo actualmente ahorita en el Golfo de California. El desarrollo de minas para explotar oro por agencias mexicanas y canadienses, la explotación minera en el mar, el desarrollo turístico a veces desmedido,
la producción pesquera a veces administrativamente mal planeada, mal manejada, mal programada, la acuacultura de encierro en el mar. Entonces eso genera un montón de cambios ambientales que eventualmente pueden tener un impacto en la estabilidad de la diversidad endémica que existe ahí, que tanto queremos proteger, pero nuestra propia actividad de estar sacando pesos vía estas actividades productivas no nos deja ver el grado de impacto que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí es algo en la que yo estoy tratando de incidir. Y bueno, este mapa lo estoy poniendo porque son los puntos en donde los Estados Unidos, junto con México, entre paréntesis, son lugares de alto potencial de producción petrolera. Entonces, si no nos damos cuenta, van a venir a empezar a explotar petróleo en una zona que ha sido considerada como el acuario del mundo, ¿no? Que lo considero así justo cuando lo estudió por primera vez en los años 60, 70. Entonces, bueno, esto tiene gran impacto y puede cambiar muchísimo la dinámica de la estabilidad de las poblaciones. Y como no sabemos nada, no sabemos cómo estaba, y si se hacen este tipo de acciones, pues no sabemos qué tanto impactaron. Y lo que vamos a ver es el reflejo del impacto, pero no podemos comparar con datos cruz, pero sí lo podemos modelar y sí lo podemos simular. Y entonces decir, bueno, lo que pudo haber habido es esto, porque se entendió a algunos grupos como esto, hacemos simulación, vemos el impacto y vemos qué está resultando. Y podemos decir si este tipo de actividades tienen efectos muy drásticos en la biodiversidad. Adelante. Bueno, la península es una de las más largas del mundo. Va de noroeste a sureste y aproximadamente tiene 1.300 kilómetros de largo, aproximadamente 100 kilómetros de ancho, y una cosa interesante es que cubre 10 grados de latitud. Ahí ocurren montones de cosas, Es una zona dinámica, amplia, difícil de evaluar y tiene muchos ecosistemas interesantes, tanto marítimos como desérticos. Y no solamente la península, sino también los estados costeros que colindan con el Golfo de California. Es una zona muy rica en todos sentidos. Adelante. Bueno, cuando yo llegué a la Baja, autores norteamericanos mastozólogos habían hecho muchos estudios filogeográficos usando principalmente un gel mitocondrial, y encontraron los famosos arbolitos que eran genéticamente recíprocos entre un lugar y otro. Se empezó a acuñarse el término de discontinuidades filogeográficas profundas. Y sin más, como una explicación ad hoc, empezó a decir, bueno, ¿qué es lo que conocemos de la geología? Bueno, que hace más de 5 millones de años el Golfo de California se estaba formando. Aproximadamente hace 5 millones de años había un protogolfo. Hace 4 millones de años empieza a agrandarse el Golfo. Hace 3 millones de años, de acuerdo a estos análisis, se presume la existencia de canales interpeninsulares que conectan el Golfo de California con el Océano Pacífico. En ese tiempo se formaron dos, uno en el norte y otro en el sur. Y más recientemente, más o menos hace 1 millón de años, en la zona del Vizcaíno se formó otro. Estas, digamos, hipótesis de formación de seaways o canales interpeninsulares, obviamente explicarían estos patrones filogeográficos. Como tal, no había datos geológicos y como filogeógrafos ellos teorizaron y lo publicaron en INAS. Bueno, muy bonito porque coincidía, digamos, una comparación, una filogeografía comparada y coincidía con las ideas, pero lo raro es que nunca calcularon tiempos de diferencia. Simplemente dijeron, bueno, así pasa, y pasa en esta región estos, por ejemplo, estos claros pasan uno en el norte y otro en el sur. Ah, bueno, si pasa ahí, entonces debió deberse a un canal interpeninsular, que es la única manera que puedas desconectar las poblaciones para que evolucionen de manera independiente durante la permanencia de este canal interpeninsular. Adelante. Pero ¿qué sabemos ahora? De esa época a la fecha, este muchacho hizo un buen resumen de todos los artículos que se habían escrito hasta más o menos 2014, ya hay un poco más todavía, y cada una de estas columnas representa una especie de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos o artrópodos y catálogos.
Y lo que se demuestra ahí es dónde están estos rompimientos filogeográficos. En algunos grupos, y estos son los grados de latitud, en algunos grupos se presenta aquí, otros acá, etc. Y entonces un resumen de eso es este. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo, de acuerdo a las 40 y tantas publicaciones, se evalúa la frecuencia de la ocurrencia de ese rompimiento filogeográfico profundo. Y vemos que en la parte de los grados de 27 grados norte a 28 grados norte es, digamos, el punto donde más especies han mostrado un patrón de divergencia genética. Entonces, bueno, con esos datos en mente, pues uno pudiera pensar que pues hay más de los que Riedel teorizó en el artículo de 2000. Y entonces, adelante. Eso también ocurre no solamente en la península, sino también en peces que viven al interior del Golfo y fuera del Golfo, en el Pacífico. Se han observado un grupo de peces que está constituido aproximadamente de 29 especies, que se llaman especies disyuntas, que solamente tienen representantes, una parte en el Golfo y otras arriba del Vizcaíno, no existiendo su ocurrencia en la parte sur. Y las evaluaciones que hizo Bernardi, pues muestra que estas 8 especies distintas presentan este patrón. Coincidentemente, potencialmente con la presencia de un canal interpeninsular que ocurrió durante cierto periodo de tiempo y después de las glaciaciones dejó de efectuar, de tener ese flujo y quedando aisladas las poblaciones, tanto adentro como afuera del Golfo. Pero, adelante, también hay, este es un ejemplo, pero hay muchas otras especies más que pueden moverse libremente entre un lado y otro. Viendo que hay parnixia, es decir, que forman una misma población, tanto las que están en el norte como en el sur. Entonces, hay de todo en esta región. No podemos hablar forzosamente de un grupo que explique una cosa que ocurrió en el pasado. ¿Adelante? Entonces, lo que motivó a Riedel tratar de explicar esos patrones es obvio el concepto de vicarianza, es un concepto geográfico muy antiguo, que lo retomó Riedel y dijo, bueno, si yo tengo una población ancestral, después ocurre un evento geológico como un canal interpeninsular o la ocurrencia de una orogenia, o lo que ustedes quieran y gusten, en la medida que se fragmenta el ecosistema también se fragmentan las especies o los grupos de poblaciones especialmente relacionadas. Y cuando nosotros llegamos en la actualidad y hacemos algo genético, volvemos esa coincidencia y decimos, es vicarianza, es la explicación ad hoc que yo puedo dar. Adelante. Pero, adelante. Hay una serie de cosas que quisiera puntualizar en relación a lo que ha ocurrido en esa región del país, que la mayor parte de los estudios filogeográficos realizados en este momento se han hecho a partir de un árbol generado a partir de un solo gen mitocondrial y en donde se dan explicaciones. Más adelante voy a decir por qué esto limita lo que se puede esconder la verdadera historia filogeográfica de las poblaciones o especies que se desarrollan en un ambiente como si hubo los famosos canales interpeninsulares, debería de haber impedido el flujo genético de todas las especies, porque ahí estaba. Y hay especies que sí muestran ese patrón y otras especies que no. Pues algo distinto está pasando. Otra explicación potencial puede haber. El patrón filogeográfico parece tener una correlación negativa con especies que tienen alta capacidad de moverse, las aves y los insectos. Y un cuarto de las 48 especies evaluadas no muestran un rompimiento filogeográfico profundo. Entonces, hay otras explicaciones potenciales. La tasa de migración es más elevada en análisis de insectos, ha habido extinciones locales y después expansiones de otras, y eso ha generado un patrón de esas que no coinciden con lo que la vicarianza nos está diciendo. Adelante. Los rompimientos filogeográficos profundos deberían distribuirse no aleatoriamente, porque sabemos que están en alguna parte, pero cuando se hace el análisis de las 48 especies vemos que no se distribuyen
no aleatorias, sino están en cierta región. Adelante. Una pequeña fracción de esas 48 especies presentan un patrón en esa misma latitud, como vemos aquí, o este otro que es más frecuente. Sin embargo, las evidencias geológicas y paleontológicas en la península de Baja California son escasas y lo que hay contradicciones. Y uno de los datos más, digamos, más duros adelante, en términos de estudios estratigráficos con fósiles, es el que se hizo en Santa Rosalía, en donde hay una estratigrafía que nos puede dar idea de tiempos de 6 a 7 millones de años, y donde sí hay registro fósil, pero solamente se encuentra en la región de Santa Rosalía. No se ve una estructura que podamos decir, bueno, atraviesa toda la península de California, como para poder decir, aquí hubo un canal interpeninsular, un seaways, o como le quieran llamar. Adelante. Entonces, pues, los eventos vicariantes afectan a todos los losis, es otra idea. Si nosotros vemos que una especie está siendo afectada por un evento vicariante, pues entonces esperaríamos que todo el genoma estuviera de alguna manera afectado y que los losis en el genoma nos dieran la misma información. Y eso no conocemos mucho tampoco. Primero porque se han usado muy poquitos losis, muy poquitos genes dentro del loci, ADN mitocondrial, y solamente algunos estudios de algunos losis anastomáticos. Adelante. Hay unas especies de organismos, yo pongo porque es una especie que yo estudié en el doctorado. Yo no hice esto, pero mucho de lo que yo hice en los años 90 redundó a este tipo de análisis. Para explicarlo de manera general, cada una de estas letras representan fracciones cromosómicas. No sabemos si son un cromosoma o no, pero sí sabemos que son grupos de libramiento que están en alguna región cromosómica distinta. Y lo que se está graficando es una medida de diferenciación genética, es el FST. Y vemos, por ejemplo, que el FST en ciertos cromosomas sí tiene valores bastante significativos, mientras que en otros el FST no tiene valores significativos, o no son fuertes. Entonces, cuando hacemos el análisis del genoma y vemos dónde están estos, digamos, grupos de ligamiento o cromosomas, vemos que algunos están bajo selección directa, porque están muy relacionados con genes y elementos de regulación génica. Esos locis que están bajo selección muestran signos de clinas, estrechas y sin introgresión, mientras que los locis que son neutros o casi neutros pueden recombinarse y también muestran digamos, clinas profundas, rompimientos filogenéticos profundos, divergencias grandes y un gran porcentaje de introgresión cuando tienes dos especies relacionadas. Entonces, eso nos da a ver que hay mucho del genoma que no conocemos. Imagínense, si estamos usando el nuclear y agarramos locis en donde la fuerza o la señal de FST es muy bajo, vamos a decir, bueno, pues hay transmisia. Sí, simple y sencillamente no hay diferenciación genética. Mientras que otro grupo de investigación agarra unos locis que están en esta región del cromosoma y va a concluir que hay diferenciación genética muy fuerte. Entonces, es importante entender que tenemos también mucha información heterogénea en el genoma. Por eso la importancia de evaluar prácticamente datos masivos y entender qué elementos, si estamos hablando de SNPs, como marcadores moleculares, están ejerciéndose presiones de selección, digamos, molecular, para poder interpretar lo que queremos hacer en términos de biogeografía o filografía, etc. Adelante. Los estudios de simulación nos han dicho, utilizando coalescencia, todo esto lo podemos hacer de manera artificial sin siquiera extraer ADN, simplemente conociendo un poco la genética, la biogeografía y los métodos de coalescencia, podemos utilizar un programa que está disponible y modelar. No solamente modelar la divergencia, sino como modelar la deriva. Nosotros podemos poner tamaños de poblaciones grandes en nuestra especie ancestral o pequeños y lo modelamos. ¿Qué pasa cuando es grande? ¿Qué pasa cuando es pequeño? Podemos también modelar la tasa de migración en la población ancestral que apenas está divirtiendo en el tiempo 1. Ahí podemos meter varias tasas de migración teóricas y echar a andar el modelo para ver qué tipo de árboles filogenéticos me da. Y también lo puedo hacer casi en momento muy reciente. De tal manera que cada una de esas simulaciones me da diferentes señales genéticas. Entonces, lo que hemos visto, o lo que se ha visto con este tipo de simulaciones, es que estos mismos datos de ADN mitocondrial
no necesariamente pueden responder a un evento de separación geográfica, sino que tasas de migración distintas pueden dar exactamente el mismo patrón de árbol filogeográfico. Entonces, pues, achacarle a la vicarianza con una explicación ad hoc demanda de mayor trabajo para poder entender lo que está ocurriendo en la biodiversidad de los grupos biológicos en una región. Adelante. Preguntas difíciles con la vicarianza. ¿Por qué la vicarianza no separa de la misma manera todas las especies en una misma región geográfica? Adelante. Si los canales interpeninsulares se dieron durante el Mioceno o un poco después, al cerrarse, ¿por qué las poblaciones no migraron? Y al migrar unos de otros, ¿por qué no introgradaron? ¿Y por qué los vemos actualmente como dos cosas distintas? Eso es bien difícil de conciliar en términos del tiempo. Mientras que hubo un momento que se separó, ¿de acuerdo? Pero ya después dejó de estar separados. Las poblaciones pueden moverse de un lado a otro de la península. Y al moverse y al intergradarse, pues puede eventualmente dejar una señal de intergradación. Y va a depender de la resiliencia del genoma, de la parte del genoma que permita eso, si están no o no bajo selección. O sea, hay una serie de datos que es importante manejar para poder entender esto. Adelante. Y bueno, las explicaciones alternativas son gradientes ecológicos. Si nosotros echamos un vistazo a los tipos vegetativos que existen en la Baja California, pues no es homogénea la Baja California. Tienen áreas desérticas, pero tienen áreas mediterráneas, tienen bosques de pinos, incluso acá abajo, etc. Y todo eso hace un espacio físico heterogéneo y que dura mientras que la estructura de la comunidad vegetativa y su clima dura. Adelante. Entonces eso genera selección local. Sabemos también que la Baja en sí, solamente en la península, sin pensar en el mar, también es heterogéneo en términos de clima, de temperatura, de humedad. O sea, no tiene la misma influencia aquellas zonas que tienen una influencia del Pacífico, aquellas zonas de influencia del Golfo, y eso hace heterogéneo el ambiente. También tenemos tipos vegetativos distintos, por ejemplo, y la topografía también es bastante accidentada. Todo eso hace ambientes heterogéneos que eventualmente pueden generar adaptaciones locales en esos ambientes en poblaciones que pueden vivir a lo largo de toda la Baja. Adelante. Y obviamente el efecto de los cambios climáticos, el último evento glaciacional, lo que hemos visto que ha pasado en Europa y en algunas partes de los Estados Unidos que se ha de alguna manera bien registrado, es que en el momento del último glacial, lo que pasó es que los glaciares bajaron a latitudes no tropicales, pero muy hacia el sur, y eso hizo que las poblaciones que vivían en ciertos lugares se refugiaran en algunos ambientes que podían recordarles un poco el ambiente, digamos, no glaciacional. Y cuando ese glaciar se retiró, pues las poblaciones migran hacia el norte y eventualmente generan un patrón filogeográfico que habrá que entender. Entonces, también el cambio climático reciente pasado también puede afectar toda esta estructura. Entonces, nos quedamos con la vicarianza, pero también puede haber estas otras cosas que habrá que de alguna manera evaluar. ¿Adelante? ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 15 años? Adelante. En el 2008 tuvimos ciencias básicas con así y decidimos ponerle orden a las cosas, ¿no? Porque los 48 artículos que se habían hecho, pues se habían hecho un poco así como al azar y de oportunidad, ¿no? Ah, bueno, pues a este, bueno, le voy a meter el citocromo, no, pues a este le metí el COI, no, a este le voy a meter el NADH. Entonces fue una, digamos, capirotada de metodologías, capirotada de lugares en donde los gringos vinieron a colectar y hicieron su. Entonces lo que hicimos, bueno, vamos a homogeneizar todo, vamos a agarrar grupos biológicos muy distintos, vamos a usar los mismos marcadores moleculares y vamos a tratar de interpretar qué nos dice esa información. Pues mucho trabajo, de hecho, a pesar de que se concluyó ya en los 3 años posteriores, no lo he terminado, hay mucha información todavía que analizar. Trabajamos arañas, reptiles, aves, diferentes cactus. Y además hemos trabajado adelante otros proyectos que hemos generado que eventualmente también pueden integrarse en una explicación filogeográfica dentro de la región. Esta planta es el cirio, una de las áreas protegidas más grandes del país,
es la área natural protegida del Valle de los Sillos, que se encuentra entre Baja California Norte y Baja California Sur. Es un área donde se protege a esta especie y a toda la diversidad de organismos que vive ahí. Tengo un estudiante apenas que está terminando su maestría haciendo análisis de ADN cloroplástico y estamos interpretando cómo está la diversidad genética en esa zona del país. Hemos tenido otro proyecto, SAGAPA, con ACID, para estudiar peces de profundidad. En este en particular le he puesto mucha atención por la manera en que se encuentra estructurada la diversidad genética en todo lo que es el Pacífico nororiental. Y recientemente hicimos un trabajo en unas truchas que viven en la Sierra Madre Occidental, en donde un estudiante de doctorado que acaba de terminar en Francia, pues hicimos algo así como genética del paisaje ribereño, y donde generamos genómica y donde estamos de alguna manera interpretando lo que está pasando en esas zonas, que también forma parte de la influencia de lo que es el noroeste de México. Adelante. Yo le quise apostar desde el principio a marcadores nucleares. Bajo la secuencia de marcadores nucleares es un despapalle analizar eso, y pensé que a lo mejor los microsatélites, en ese momento había muy pocos estudios de SNPs, entonces estábamos trabajando con microsatélites, y una serie de colegas en la Universidad de Santa Cruz nos permitió con ese mismo proyecto para generar microsatélites de manera manual, que era un trabajo arduo, había que clonar y había que hacer un montón de cosas. No había estudiantes capacitados y era casi un año de capacitación para poder generar unos pocos microsatélites. Entonces, al tener colegas en la Universidad de Santa Cruz, digo, ¿sabes qué? Tú eres el trabajador allá, ¿por qué no te mando 5 individuos, un individuo de cada especie, y que se secuencien por la técnica que estaba de moda en ese entonces, que es criosecuenciación? Ahorita ya está obsoleta, ya nadie hace criosecuenciación, pero lo usamos para generar microsatélites. Y entonces, para todas las especies que nosotros que les mostré en la diapositiva anterior, pues generamos miles de lecturas mediante este sistema de secuenciación masiva de última generación, el más importante en su momento. Adelante. Y bueno, pues eso nos permitió generar en el genoma muchos microsatélites. Y yo decidí trabajar con tetranucleótidos, pero hay trinucleótidos, tetranucleótidos, pentanucleótidos, y uno puede seleccionarlos con un programa dentro de todas esas lecturas que se dieron. Pero como vemos, pudimos generar muchísimos microsatélites tetranucleótidos, de los cuales podemos seleccionar algunos, mandarlos a sintetizar, probarlos y determinar el polimorfismo en cada uno de ellos. Entonces fue lo que hicimos. Para la mayor parte de estas especies generamos estos microsatélites, que obviamente fuimos a colectar de manera simultánea esas aves, esos reptiles, esas arañas, etc. Y aplicamos los microsatélites. Es lo que, digamos, estábamos haciendo. Y junto con eso también secuenciamos 3 genes mitocondriales, los mismos, para poder compararlos, en el caso que sean animales, y en el caso que sean plantas, 3 secciones cloroplásticas para poder compararlos. Adelante. Es mucho trabajo. Lo que hicimos, o lo que hemos obtenido, básicamente les voy a decir, la mayor parte de los trabajos ya están publicados. Estos que están aquí todavía falta mucho por hacer, pero bueno, ahí vamos. Y la idea es después integrar de manera comparativa toda esa información de microsatélites en un registro comparado de la filografía de lo que nos da este tipo de datos. Adelante. Empezaré con la araña. Esta araña es Pardosa sierra, es una araña errante, que la especialista de arañas en el CIPNOR, una persona que lleva muchos años, conoce bastante bien las arañas, su experiencia como taxónoma y como ecóloga de arañas, decía que esta especie estaba completamente relacionada con los oasis. Entonces, para mí representa un modelo de estudio interesante, porque si yo puedo generar tiempos de divergencia en arañas, puedo también saber qué tan distintos son los oasis y desde cuándo se separaron estos para hacer coincidir tiempos de divergencia de los oasis. Esa es la idea de por qué empezar a trabajar Pardosa. Sin embargo, cuando hicimos el trabajo, pues no vimos esa relación de causa-efecto en relación a los oasis. Al contrario, cuando generamos datos de secuencias del COI y datos microsatélites, pues vimos esto. Adelante. La vicarianza en esta zona, acuérdense, puede ir entre 1 y 3 millones de años, y lo que nosotros encontramos, bueno, antes de eso, mi estudiante de doctorado de esa época se tituló con el estudio de cripticidad de las especies. Pardosa sierra se conocía antes de nuestro estudio, que existía en la Baja, pero también en la parte sur de los Estados Unidos y prácticamente en todo México. Pardosa sierra.
Pero cuando hicimos el análisis genético del COI y otro gen, nos dimos cuenta que Pardosa sierra solamente existe en la baja. Aquel que se encuentra en California es otra especie muy relacionada a ella, que se llama Pardosa atromedia. Y la especie, o digamos el grupo general de las muestras que tuvimos que existe en México, pues es otra especie de Pardosa sura. Pero nos interesó de manera particular esta que estaba aquí, estas dos especies, la especie californiana y la especie de Baja California, mexicana. ¿Por qué? Porque ahí se detectó, si se acuerdan, un canal interpeninsular, el norteño, que se formó teóricamente hace 2 millones de años o 1 millón de años. Este será un ejemplo interesante de probar la hipótesis, porque si yo tengo dos especies especialmente relacionadas y veo con el COI que hay una divergencia, pues podría estar de alguna manera relacionado con esto. Y fue lo que encontramos. Adelante. Encontramos una separación entre la especie Pardosa sierra y la especie Pardosa atromedia de California, y cuando estimamos que hay divergencia, más o menos daban los tiempos. Entonces, bueno, esta especie a nivel, este grupo biológico a nivel de especies de una zona geológica coincide, en todo caso, con una vicarianza en la parte norte. Pero, adelante, ni con la mitocondrial ni con microsatélites vemos una discordancia genética norte-sur en ninguno de los puntos planteados por canales interpeninsulares, rompimientos filogeográficos. Entonces, bueno, esta especie entonces está respondiendo a varias cosas, no solamente a vicarianza. Adelante. Encontramos mayor diversidad genética en el norte y haplotipos explosivos en el caso del mitocondrial en el sur. ¿Qué está pasando? Adelante. Entonces utilizamos métodos de modelación de nicho ecológico para poder determinar qué pasó en el pasado, metiendo esa información genética, y lo que vimos, que es la distribución de Pardosa sierra, en la actualidad esos puntos son los puntos que de alguna manera inyectamos al modelo para predecir los lugares en donde la especie puede estar, y todo lo que es anaranjado pues es áreas donde mayor probabilidad podemos encontrar esa especie. Pero cuando hacemos lo mismo, pero en el último glaciar, hace aproximadamente 21 millones de años, vemos dos zonas de refugio, una norteña y una sureña. Y eso explica mucho el patrón filogeográfico que encontramos con el COI. No le damos pie con cabeza que uno venía del norte, otro uno del norte hacia el sur y otro del sur al norte. ¿Qué está pasando? Entonces esto nos predice dos áreas de refugio durante el último máximo. No es una explicación completamente verídica, pero tiende a irse hacia eso. Entonces lo que se requiere es mayor información genética para probar esta hipótesis. ¿Adelante? Entonces, pues, resumiendo, para esta especie hay un evento vicariante que la araña respondió en la parte norte, pero a lo largo de la península, fluctuaciones climáticas recientes históricas y la dispersión explican el patrón geográfico encontrado tanto para nuestros satélites como en el mitocondria. Adelante. En otra especie, este reptil, utilizando nada más microsatélites, es una tesis de maestría que también ya fue publicado. Se usaron 15 microsatélites y encontramos 3 poblaciones, una norteña, una sureña y dos barreras hacia el flujo genético, una que separa la norteña y otra que separa la sureña. El asunto es que esta especie, cuando se formaron los canales interpeninsulares, no estaba presente en la baja. Esta es una especie de origen norteña, de Arizona, en California. Y esta especie ha estado migrando en el tiempo geológico desde fuera de la baja al interior de la baja. Entonces, ¿cómo es posible que con marcadores microsatelitales yo pueda detectar divergencia genética justamente en las áreas en donde se teoriza, eventos vicariantes, por un lado? Y por otro lado, los microsatélites no nos dan, digamos, aunque es muy difícil estimar tiempos de divergencia usando microsatélites, pero lo que conocemos teóricamente, por genética poblacional en simulación, no podemos encontrar, digamos, divergencias que nos lleven a 3 millones de años, 1,5 millones de años, sino las divergencias son relativamente recientes. Entonces los microsatélites tampoco nos están hablando a favor de esta existencia, a pesar de que coincidan estos ambientes. Entonces tenemos un marcador molecular que coincide en la presencia de esa divergencia, pero no coincide ni temporalmente ni tampoco estructuralmente. Adelante.
Y cuando evaluamos por métodos bayesianos la tasa de migración, flujo genético, pues vemos que la separación de estas poblaciones, si son bien evidentes, aún se mantienen conectadas con flujo genético. El hecho de que exista flujo genético no quiere decir que vas a considerar todo como algo homogéneo. Depende de los niveles de flujo genético. Si hay mucho flujo genético, probablemente eso pueda generar una panmixia en toda la región. Pero si los niveles de flujo genético son asimétricos, como lo que observamos aquí, y van de una dirección a otra, hay tendencias a la separación. Entonces estamos viendo un proceso de divergencia muy reciente. Adelante. Volvemos a usar modelación de nicho, y aquí es lo que se modela en azul, en los lugares donde en la época actual altas probabilidades donde encontramos a la especie, y en el último máximo glacial observamos que en la península de Baja California pudo haber habido un refugio durante el último glacial. Adelante. Esto de alguna manera es, digamos, soportado, aunque no es una explicación clara, pero sí es soportado cuando analizamos la diversidad genética a lo largo de la Baja California, ya sea la heterocigosidad, los alelos, los raros, etc. Adelante. Lo que encontramos es un gradiente. Las poblaciones del sur son más diversas que las poblaciones del norte. Adelante. Cuando hacemos, bueno, esto podría ser causado por esto que encontramos con la modelación de nicho. Adelante. Y lo que encontramos cuando usamos un patrón de aislamiento por distancia es justamente eso. Una dispersión de sur a norte para poder ocupar los nichos, perdón, de norte a sur para poder ocupar los nichos ocupados, no ocupados durante la glaciación. Entonces, aquí el refugio está al revés, en alguna parte de Estados Unidos. O quizás recientemente migrando esta especie al interior de la baja. Adelante. Entonces, pues, para esta especie, el patrón filogeográfico, la interpretación del proceso evolutivo, pues, es fluctuaciones climáticas y dispersión es lo que explica el patrón de microsatelital que estamos viendo en el espacio. Adelante. También estudiamos un colibrí, con ADN mitocondrial. Utilizamos 3 genes y un concatenado de 2.296 pares de bases. Utilizando ciertos programas encontramos 3 poblaciones. Una de ellas puede coincidir con el mismo de La Paz, o el canal interpeninsular que se encuentra en esa zona de La Paz, que es priorizado. Este es el primer artículo que se escribe en donde se determinan tiempos de divergencia. Y hay como 50 kilómetros. Entonces lo hicimos, o lo tratamos de hacer de manera muy rigurosa, adelante, en donde usamos la técnica de calibración, puntos de calibración en el árbol, varios puntos de calibración, 12 millones de años por registro fósil, que se ve por ahí una ave, 10 millones de años todo el sistema orogénico de la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico, 5 millones de años aproximadamente la separación de la península a la formación del Golfo de California. Son puntos que no se mueven y los ponemos para calibrar las potenciales divergencias que vemos en el ADN mitocondrial. Adelante. Entonces lo que encontramos es que efectivamente también tenemos un colibrí. Este colibrí, el Hylocaris hantusi, es endémico de la Baja. No existe en otra parte y solamente se distribuye de aquí a esta zona. No hay ni para el norte ni para acá. Y la única especie que hay en el continente es una especie hermana, es Hylocaris leucotis, muy parecida. Pero su divergencia coincide, tiempo de divergencia de 3 millones de años, coincide con la formación del Golfo de California. La diferencia explica eso. Adelante. Para las poblaciones de Santurce, la endémica, pues sí coincide un poco con la parte de la formación del mismo, que tiene 3 millones de años, pero hay una digamos, una colecta, no podemos decir una colecta, que está un poco más allá del canal interpeninsular. Entonces, adelante. Cuando hacemos también por métodos bayesianos demografía histórica para ver qué le está pasando a estas poblaciones norteñas, centro y sureñas, vemos que hay una disminución poblacional hace 80.000 años en la parte norte, otra en el sur, pero en el centro de hace 1 millón de años, las zonas de mayor diversidad genética. Y el 90% de los haplotipos que se observaron
se estima que divergieron hace 500.000 años. Entonces, estamos muy para acá, para esos eventos vicariantes, para la formación de las tres poblaciones. Son eventos recientes, más recientes que los vicariantes. Y bueno, para esta especie, pues la vicarianza lo explica entre las dos especies, el continente y la península, y fluctuaciones climáticas principalmente relacionadas con los oasis. Esta especie está muy relacionada con los oasis en todo abajo, porque ahí están las flores. Acuérdense que los colibríes andan, por eso se llaman rosas, pero no hay rosas allá, hay otro tipo de plantas. Adelante. Esta es una especie emblemática, ícona, digamos, típica del desierto de la península, los famosos cardones. Cuando ustedes van a la baja y empiezan a manejar a lo largo de toda la baja, van a ver cardones por todos lados. Esta especie es bastante interesante, porque aparte de tener una estructura genética distinta, tiene sistemas de reproducción distintos. Lo que encontramos son dos poblaciones isleñas, aquí y aquí, donde los individuos son hermafroditas. Todos los cardones que ven ahí son hermafroditas. Encontramos una población norteña, esta de aquí, en donde son hermafroditas y hembras. ¿Okay? Mientras que en la parte sureña, esta de aquí, son machos, hembras y hermafroditas. O sea, tienen sistemas de reproducción diferentes. Y esos sistemas de reproducción lo hacen bien interesante como modelo biológico. Y en el caso de los cabos, por ejemplo, bueno, el porcentaje de machos en general aquí es bajo, pero en los cabos el porcentaje de machos llega hasta 63%. Eso nos explica por qué nada más en una región hay machos, por qué en la otra nada más hay hermafroditas, que son así, y por qué en el norte hay hermafroditas y hembras. Acuérdense que esta especie forma flores y tiene polinizadores. Entonces, lo que vimos fue una expansión de sexos. La posibilidad de qué sexo tiene más capacidad de colonizar nuevos ambientes es lo que encontramos con los datos genéticos al cruzarlos con los sistemas de reproducción. Adelante. Entonces ya no estamos hablando ya ni siquiera de vicarianza y posiblemente cambios climáticos, pero estamos hablando ya de la biología misma. Es decir, de sistemas de reproducción. En el caso de la otra especie de araña, las dos estamos hablando de hibridación, porque yo le aposté por hibridación y tuve un estudiante de doctorado en donde estudiamos la conducta, hicimos un aparatito para poder saber cuál era el cortejo sexual de los machos y hembras en el caso de la pardosa de la baja y los machos y hembras en el caso de la pardosa que vive en California. Y tienen patrones conductuales de reconocimiento sexual distintos. Entonces lo que queremos hacer es ir a esa zona, buscar híbridos y hacer estudios conductuales y genéticos para poder determinar si la hibridación o el proceso de hibridación está generando que le estamos ahorita achacando a la vicarianza, pero probablemente pueda ser un proceso de hibridación. Lamentablemente no encontramos la especie sino hasta Berkeley, y teóricamente debió haber estado en San Diego, lo que nos habla un poco del cambio climático, que está calentándose el globo, y esta especie es sensible a la temperatura y tiende a irse hacia el norte donde las temperaturas son más templadas. Y ahí hay todavía una investigación por realizar. Bueno, en el caso del cardón, vemos estas dos poblaciones, un aislamiento por distancia, hacemos también modelado de nicho y encontramos un refugio en el sur. Un refugio donde había machos, hembras y hermafroditas. Después del cambio climático, después de la glaciación, solamente las hembras con los hermafroditas migraron hacia el norte. Los machos no tuvieron la capacidad de irse hacia el norte, que es lo que vemos ahora. Entonces, bueno, aquí ya estamos explicando un proceso de migración con un sistema de reproducción, una especie altamente exitosa. Y bueno, pues fluctuaciones climáticas son los que de alguna manera explican el patrón filogeográfico y variación geográfica de las tasas de autofecundación asociadas a la capacidad de colonización de los sexos. Y obviamente las islas tienen otra interpretación que todavía no sabemos qué pasa. Y además hay un polimorfismo cromosomal. Hay poblaciones tetraploides y hay otras poblaciones diploides. Entonces imagínense, no hemos cruzado mucho esos datos con respecto a los sistemas de reproducción, pero algo interesante está pasando en la biología de la especie que nos permite o nos puede ayudar a interpretar esos patrones filogeográficos que observamos con marcadores. En este caso no hemos podido utilizar marcadores cloroplásticos
usamos unos que no fueron polimórficos, estamos a usar otros para ver qué nos dice el cloroplástico de esta especie. Adelante. En cambio, el cloroplástico no es una cactácea, pues nada, otro grupo de plantas, pero que vive como zona endémica en la región central de la Baja California, que es en Sirio. Usamos un cloroplástico, dos espaciadores concatenados de 1464 pares de bases en esta especie, que es el Sirio Pulcheria columnaris. Esta especie se distribuye nada más en esos puntos donde ustedes están viendo. En la Baja, prácticamente es la área natural protegida, una de las más grandes del país. Pero hay una área que también, hay una región geográfica donde también existe el Sirio y en el continente, y que está desprotegida, no tiene ninguna protección. Entonces, cuando le metemos este marcador molecular, vemos una divergencia que remonta más o menos a los 5 millones de años, y es una divergencia típica que encontramos también en el colibrí, y aquí lo estamos también viendo en esta planta. Y aquí, en esta zona, es una zona volcánica, es la zona de volcanes, también hay una zona geotérmica que produce electricidad, y en esta zona tiene una actividad volcánica reciente. Vemos esas divergencias y las podemos estimar en tiempos. Y coinciden con la formación, o con, digamos, si ustedes viajan por la Baja en esa zona, van a encontrar kilómetros de lava hacia los ambos lados del camino, en donde les hace ver que hubo una erupción hace tantos millones de años. Coincide con esta divergencia que es. Entonces, la vicarianza con formación de volcanes está explicando parte del patrón del filogeográfico de esta especie. Adelante. En la biota acuática, adelante, esta especie de merluza es una especie que, por ahí también dice que estuve en la Patagonia, me llevó a la Patagonia para buscar a la especie, al grupo de especies, porque se distribuye a lo largo de todo el Pacífico y todo el Atlántico, y todas las merluzas que ustedes ven en el mundo son muy parecidas, tienen características muy interesantes. Esta especie la estudió una de mis estudiantes de doctorado, y lo que encontró primero es que nuevamente allí había una sobreestimación de especies, una especie que se llamaba Merlucius productus en la parte norte, desde Vizcaíno hasta Washington, otra especie desde Vizcaíno hasta Panamá, Merlucius angustimanus, y una población que podía estar distinta, que de alguna manera algún taxónomo la llamó Merlucius hernandensi, lo que estaba dentro del Golfo de California. Cuando analizamos la morfología y varios seres mitocondriales, lo que encontramos es que fue un gradiente, o sea, al final era una misma especie, pero un gradiente a lo largo de todo lo que es el Pacífico, desde Washington hasta al menos las muestras que tenía hasta Costa Rica. Entonces lo que encontramos, adelante, bueno, esta especie también, perdón, y todas las especies de merluzas están muy relacionadas a la upwelling. ¿Saben lo que es eso? Surgencias. Es, digamos, un movimiento del agua viene de abajo por las corrientes de aire, mueven la masa de agua y hace que todos los nutrientes que vienen desde abajo surjan hacia la superficie. Y son zonas muy productivas. Ahí es donde están las áreas pesqueras más importantes del planeta. En la corriente de Golfo de California, en la corriente de Perú, etc. Esta especie básicamente está relacionada a estos upwelling por dos cosas. Porque ahí están sus alimentos más importantes, los ováceos, pero también cuando ellos se reproducen, están muy cerca de los upwelling porque las larvas necesitan comer. Y comen de esas zonas altamente productivas. Adelante. Entonces, lo que nosotros encontramos utilizando microsatélites, 8 microsatélites, encontramos tres poblaciones. Una población continua desde Washington, una área que se llama Washington, hasta Costa Rica, con un flujo genético simétrico. Está todo esto igual. A pesar que las merluzas de aquí, cuando ustedes las ven, son enanas y se reproducen en una talla muy pequeña. Pero no muestran, al menos señal genética que indique que sean diferentes. Pero la pizarra del alto golfo sí es realmente distinta. Y el flujo genético es asimétrico. Entran más de las que salen. Y hay otra población que observamos dentro de la zona de Puyo, que es una área cercana a Washington. Entonces, esta estructura genética del stock costero, de alguna manera es explicado por los estudios de migración de los reproductores. Los reproductores vienen en cierto periodo del año, acá producen sus huevos, y luego los juveniles suben. Entonces eso hace que haya una continuidad genética, que haya un flujo genético. A pesar de que hay áreas
de reproducción de la enana, pero tienden a mezclarse. Entonces, no hay una ruptura. El stop es postero. Adelante. Utilizando mitocondrial, estimamos tiempos de divergencia, primero para saber qué tan cierto era lo que nos habían dicho los taxónomos y los biogeógrafos sobre las merluzas del mundo. Se supone que hubo una merluza que originó a todas las merluzas del Pacífico, que entró por el istmo de Panamá, y ahí divergió, unas hacia el norte y otras hacia el sur, hacia aproximadamente en el momento que se cierra el canal de Panamá. Algo así como 3 millones de años, más o menos, más. Entonces, bueno, dije, bueno, ok, si esta merluza que entró al Pacífico y una se fueron para el norte y una para el sur, yo esperaba al menos 1 millón de años de divergencia. Y no, la especie hermana que vive justamente en Perú y en el norte de Perú y Colombia es Merluzus gay. Se separa de Merluzus productus, todo lo que es desde Costa Rica hacia Washington, incluyendo la del Golfo de California, hace 80.000 años. Adelante. La del Golfo de California con respecto al stock pesquero, está en toda la costa, se separó hace 40.000 años. Y dices, bueno, sí, la verdad, también usamos un árbol calibrado. Voy a equivocarme, pero donde sí está bien fechado es la población de la zona del Perú. Ahí se sabe que más o menos 15.000 a 20.000 años, otras especies, no merluza, se separaron en ese momento. Y nosotros encontramos aproximadamente 20.000 años. Coincide. Entonces, si estamos cerrados, no estamos cerrados por mucho. Entonces, la divergencia es muy reciente en las merluzas. Adelante. Adelante. Y bueno, esos son los hechos, esos son los datos que nos dice cuando vamos a inspeccionar en el ambiente. Ahora hay que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué mantiene, si el Golfo de California no tiene una barrera clara, es un golfo semicerrado, abierto, ¿por qué se mantienen las merluzas allá adentro? Y genéticamente distintas. Pues no hay de otra más que buscar otras explicaciones. Más que la vicarianza o tiempos climáticos, vamos a ver qué pasa con las corrientes, ¿no? Y entonces, hay una colega con la que estamos publicando que ha hecho muchos cruceros para determinar la ecología de las larvas, muchas especies de peces que viven en zonas de gradientes térmicos, y nos proporcionó sus datos de calidad y temperatura en la entrada del Golfo de California y en la parte de las grandes islas. Ahí hay verdaderas paredes de gradientes térmicos y frentes permanentes que no muchas especies la cruzan. Pero si tú conoces la dinámica de circulación del Alto Golfo, hay circulación hacia las manecillas de reloj y circulación en otra época del año, al contrario de la manecilla de reloj. Y eso hace que si la merluza del Alto Golfo aquí se reproduce, cuando se reproduce las larvas no salen por estos giros. Y además con estos frentes no va a pasar. Entonces ahí está explicando parte de los datos. No hicimos eso en la zona del cuello porque no teníamos un barco que hiciera lo mismo que hicimos acá. Pero entonces usamos un concepto que se llama Seascape Genetics, que nos permite explicar mediante variables ambientales que tanto explica la divergencia genética observada. Costero, Golfo de Peugeot y zona y Alto Golfo. Adelante. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, esto lo vimos con datos oceanográficos y esto lo vimos con modelación bayesiana para determinar las potenciales barreras. Entonces, esto lo ves con datos genéticos y lo otro lo ves con datos oceanográficos. Coincide, en las áreas del Alto Golfo, de la entrada del Golfo de California y en el Alto Golfo ahí hay barreras importantes. Y nos está diciendo la modelación bayesiana. Y cuando vemos los datos oceanográficos coincide. Adelante. Este es un modelo lineal generalizado, un análisis canónico de correspondencia, en donde analiza dos matrices de datos, matrices genéticas y matrices ambientales. Lo que hicimos, fuimos a la web, nos metimos a la NOAA y bajamos datos de clorofila, temperatura superficial, de noche y de día, turbidez, una serie de variables que bajamos y resultaron dos variables, la temperatura superficial y la clorofila,
que explican este patrón de el stock pesquero, la sonda de Peugeot y el Golfo de California. Explicar por qué resultó más complicado, pero prácticamente la relación que tienen estas dos variables está muy estrechamente relacionada con upwellings. Upwellings, alimentación, datos de heterogeneidad ambiental vía temperaturas coinciden con esto. Entonces la explicación más probable es que las variables ambientales y las corrientes oceanográficas son las que están modelando la estructura genética de estos peces. Nos ha llevado casi como 10 años tratar de explicar esto. El modelo que hacemos con las truchas, muy rápido porque ya me estoy pasando. Las truchas viven en esta región del país, adelante. Hay muchas truchas al norte y al sur de esta trucha. Esta trucha es la única que se conoce taxonómicamente, es Oncorhynchus chrysogaster. Se le llama trucha dorada mexicana y es la que todos los taxónomos en salmones los reconocen. Pero hay más, y esas no las estudiamos, pero hay más. Entonces, primero usamos modelación de nicho para poder determinar cuáles son las áreas más probables donde podemos encontrar trucha en todo lo que es de la cuenca del Fuerte, de Sinaloa y el Culiacán, que son las áreas donde se distribuye esta especie. Y lo rojo es en las áreas donde hay muy alta probabilidad de encontrar la especie. Y las variables que de alguna manera determinan ese patrón de distribución es la altitud. Todas las truchas están arriba de 2.600 metros sobre el nivel del mar, la precipitación en el mes más seco y la temperatura media del trimestre más cálido. Esas variables explican este patrón de distribución teórica modelada por el método de Nansen. Adelante. Entonces ya tenemos un modelo de elevación, tenemos un modelo de distribución y meterle más datos. Entonces, bueno, el primer trabajo de mi estudiante doctorado es un trabajo netamente de simulación. No trabajó nada de datos genéticos reales. Entonces lo que él hizo es, obviamente, bajó muchas coordenadas en los puntos donde se encontraba la especie y después utilizó un programa que se llama CD Metapop, que te ayuda a modelar datos demográficos y datos genéticos. La frecuencia alélica, la edad, el sexo, el tipo de parentesco, la conectividad, la genética. Entonces, echa a andar el modelo, lo corre varias veces y lo confronta por el espacio del paisaje, pero también con el efecto que puede tener una especie introducida. Ahí se ha introducido mucho la trucha arcoíris, que estábamos pensando que era una especie que eventualmente puede introgradar a la nativa y perderse el genoma nativo. Entonces había esos datos que estábamos metiendo para la modelación para ver qué es lo que nos estaba dando. Entonces, adelante. Con un modelo de elevación utilizamos el concepto que se llama resistencia del paisaje. Estas variables, elevación, el orden del río, la pendiente y la temperatura, nos ayudó a decir cuáles son los caminos más probables de dispersión de la trucha en esa área. No toda la área, sino simplemente una parte del fuerte, que es una bastante grande, y modelarlo es muchos datos, mucho tiempo de simulación. Y estos son los datos empíricos. Es el río, aquí tenemos una población en rojo, otra población en amarillo y otra población en verde. Esto es la realidad, esto es lo que nos indican 10 los microsatélites para determinar la estructura poblacional en esta especie. Cuando corrimos el modelo de simulación básicamente de resistencia del paisaje y sin introgradación, nos da este patrón de distribución. Claro, aquí estamos modelando muchas poblaciones, ¿no? Entonces vemos que muchas poblaciones, pero no se mezclan con las amarillas. Y esas amarillas no se mezclan con las rojas. Entonces coincide con lo que hemos visto ambientalmente. Adelante. El segundo paper de él es, ahora sí, genómica. Usamos la técnica GBS, Genotyping by Sequencing, y generamos 9.767 SNPs con una profundidad entre 8 y 40 X, cosa que es bastante. Los estudios de demografía histórica en humano tienen 5X, y nosotros tenemos mucha información real ahí. Entonces, bueno, lo que primero vemos es que hay una una dispersión no al azar de la heterocigosidad de estos 9.700 SNPs. Adelante. Encontramos que solamente la variación neutral, todos aquellos de esos 9.700, todos aquellos que están en áreas neutrales, es decir, todos aquellos losses que no caen dentro de genes o intergénicos cercanos, todo eso lo interpretamos como variación neutral.
¿Y qué explica el polimorfismo de esa variación neutral? Por la deriva, por un lado, y la migración, por la deriva y la mutación, pero no la selección. Entonces estamos quitando la selección, y bajo esta, digamos, forma de ver la diversidad genética neutral, vemos una relación con las coordenadas, con la latitud, pero también con las variables que nos indicaron el modelo más idóneo para explicar la distribución de la especie. Todos estos marcadores también están relacionados con esos parámetros ambientales. Y obviamente la estructura espacial del paisaje también se encuentra influenciado. Una parte de los 9000 SNPs. Adelante. Con esos 9000 SNPs vimos algo que ya no habíamos visto con los microsatélites. Con los microsatélites les había dicho que había 3 poblaciones. Con los SNP encontramos poblaciones crípticas. Encontramos 6 grupos genéticos distintos. Claro que el esfuerzo de campo hecho para este proyecto es mayor que el del anterior. Y entonces vemos aquí la acuacultura. Y si ustedes ven, la acuacultura no tiene mucho efecto de introgradación. Si tenemos la señal genética azul y lo vemos aquí, pues quiere decir que sí, aquí hay algo del efecto de la acuacultura, que hay efecto de la acuacultura, pero en los otros grupos no hay efecto de la acuacultura. Cosa que estábamos viendo con el trabajo de simulación. Que el mejor modelo que le apostamos era la resistencia del paisaje sin introgresión, es lo que nos daba la distribución de la diversidad genética con los microsatélites. Entonces, pues, no estamos tan lejos de la realidad y además estamos encontrando una diversidad genética previamente no observada hasta este momento. Y ya para terminar, ya no nos va a alcanzar más, adelante, la última. Todavía nos falta ver qué pasa con la variación adaptativa. Utilizando varias maneras, varios métodos, digamos, de variables ambientales, métodos de scan de genoma, tenemos nuestros SNPs y vamos hacia un genoma conocido y vamos a ver si nuestros SNPs están relacionados a un gen o no. Es un tipo de métodos. El otro método es asociación variables ambientales con genes. Entonces, bueno, encontramos con este método 289 SNPs que pueden ser catalogados como potenciales, variación adaptativa, y con este otro método 260 SNPs, de esos 9000 y fracción. Pero la mezcla de los dos métodos, que te da mayor probabilidad de estar seguro que esos están sujetos a variación ambiental, 18 SNPs. Ahora falta ver cómo caracterizar genéticamente esos mismos individuos que vemos, a ver a qué variable responden. Y quizás uno de esos SNPs que están relacionados, sabemos a qué genes están relacionados, pueden estar respondiendo a esta heterogeneidad ambiental que estamos observando. Y bueno, no me queda más que la última. Darles las gracias, invitarlos a que si están interesados en estos temas, sobre todo parte de simulación, vengan al SIGNOR y trabajemos juntos. Gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. No tengan miedo. Una pregunta. Lo que nos comentabas de las cuestiones de ligamiento, genes que no están ligados y otros no, puede ser una causa importante del conflicto en la señal, no solamente filogenética, sino bueno, los patrones todos. Sí, cada vez nos damos cuenta que cuando nosotros analizamos árboles filogenéticos con recombinación, explican muy bien estas configuraciones, grupos pero el problema de utilizar los cisligados es que necesitas saber que estén ligados. Y no hay más que de dos sopas para poder saber si están ligados. Una, hacer estudios con papá, mamá y descendencia, comparar un microsatélite con otro y ver si recombinan de manera distinta. Y así los 97.000, los 9.000 SNPs. De esos, ¿cuáles están ligados? Ya formas grupos de ligamiento. Que no sabes dónde está el cromosoma, pero sabes que están de alguna manera segregándose juntos.
haciendo filogenia con estos grupos ligados, la señal se te aumenta enormemente. Porque resulta que los que están haciendo filogenia con datos genómicos, o que están haciendo árboles filogenéticos con árboles genómicos que no tienen el concepto de haplotipo, pero no el haplotipo del ADN mitochondrial, sino el haplotipo nuclear, esto que te estoy diciendo, los ligados, hace que aumente de manera enorme las precisiones de tiempo de divergencia, detalles de observación, índice de migración, etc. Entonces, pues, si decía que los que están haciendo esto no hacen grupos de ligamiento y hacen estadística de resumen. Es decir, de esos 9000 SNPs, si yo calculo una distancia genética entre grupos de individuos, de poblaciones, ya no estoy teniendo una señal filogenética, simplemente estoy teniendo una señal genética para poder armar un árbol de señal. Pero no tiene señal, no tiene señal de ancestro de señal. Mientras que los haplotipos sí, porque vas a saber dónde está la mutación. Si este haplotipo ancestral dio origen de otro haplotipo y vas a saber en qué punto caliente de mutación se dio. Entonces estás analizando homólogos. Mientras que las distancias no, las distancias es simplemente el grado de similitud que tengas y el algoritmo de reconstrucción filogenética que usas. Entonces, bueno, lamentablemente para no todas las especies se tienen idea del tiempo de ligamiento. Decía que había dos métodos, el método largo, que ustedes lo pueden hacer con los modelos, agarrarse mamá, papá, y ver qué pasa en los descendientes, caracterizar genéticamente a cada uno de esos con todos los filosis que vayan ustedes a estudiar, y entonces van a ver cuáles se segregan juntos y van a formar grupos de ligamentos. Son metodologías estándares largas, pero son estandarizadas. Y la otra, pues es, la idea es que tengamos un genoma de referencia en el Gene Bank, y esos 9700 filosis que yo tengo, ir viendo en dónde se acomodan. Y aquellos que están más relacionados, pues, bueno, hay probabilidad que estén ligados. No tenemos, si el genoma está completo, puedo tener idea de la distancia en nucleótidos. Y entonces puedo decir, ¿sabes qué? La probabilidad que entre crucen es alta o baja, y entonces ya puedo formar el grupo de ligamentos. Es un poco, digamos, más sencillo, pero necesitas tener un genoma de referencia en el Gene Bank. Y te digo, la capacidad de generar datos, sobre todo señales filogenéticas. De hecho, todo lo que hemos visto, no sé si por ahí alguien ha seguido la evolución del hombre y las cosas nuevas que han surgido con la genómica. El hecho de, no sé si han escuchado el denisovano, una especie nueva que se acaba de describir en Rusia, solamente conocida por un dedito y una muelita. Hicieron genómica y resultó ser una especie distinta que hibridó con la especie humana. Y entonces han hecho estudios genómicos y la manera de comparar es justamente esto. No lo hacen con estadísticas de resúmenes, lo hacen con grupos de ligamiento. Y empiezan a ver cómo se introgradaron, qué puntos fueron los que también en Nardental, no sé si por ahí han escuchado, esto ya sale muy popular, que esta capacidad de hacernos gordos y la asimilación de grasas se la debemos al genoma de los neandertalenses. No, en serio, yo no lo estoy diciendo con broma, es lo que la investigación científica nos ha dicho hasta este momento usando análisis genómicos. Y nuevamente, eso lo sabemos con análisis de grupos de ligamentos. Entonces, echarle un lente a la metodología que han hecho para humanos, para interpretar la evolución del humano, y hay otra especie que cada vez están descubriendo más especies con las que supuestamente nuestro genoma ha integrado a lo largo de nuestra evolución, se hacen con esto. ¿Alguna otra pregunta? Porque me gustó más esa explicación. Se coincide nada más, pero digamos, si yo puedo plantear otras hipótesis alternativas, hay la posibilidad que tenga otra explicación. Pero cuando lo hago así nomás es porque coincidió y no presento pruebas de esa coincidencia. Es un término muy usado por los filósofos. ¿Preguntas? Tenía otra duda, pero es como que es de lo mismo. No importa, usted échele. Es que la homoplasia se supone que son como de diferentes sexos, pero que le sirven para los niños. ¿Alguna cosa así? Sí, la homoplasia es un juego
palabras que pueden interpretarse de manera distinta. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista macroscópico, por ejemplo, los buitres americanos. El proceso de convergencia hizo que los taxones se equivocaran y los clasificaron dentro de los falcónicos por la forma carroñera y porque todos los buitres europeos y africanos sí son falcónicos. Pero cuando se utilizaron métodos moleculares se dieron cuenta que no eran falcónicos, que eran cicloniformes, parientes de las cigüeñas. Y entonces ahora sabemos que una gran parte de los buitres americanos son así. Eso se llama homoclasia también. Pero en el caso de macromoleculares se debe, por ejemplo, en el caso de los microsatélites, no sé si hay observado, lo que nosotros observamos son tallas de fragmentos amplificados. Un microsatélite que caracterizamos en mi genoma, en algún cromosoma puede ser 150 que viene de mi padre y 160 que viene de mi madre. Ese es mi genoma. Pero lo que yo veo son tallas alélicas, no veo la secuencia. Entonces, si yo considero que esos alelos, 150 y 160, digamos, por ejemplo, para el mismo locus tú tienes 160 y 163. ¿Qué probabilidad que tu 160 es exactamente el mismo que el que yo tengo? Bueno, si no sabemos más que la talla, decimos que es lo mismo. Pero si lo secuenciamos y resulta que hay una mutación, esa es homoclasia. No estoy viendo esa diferencia. Es un problema molecular. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Espero que alguno se anime a venir a la baja. Es muy bonito además. ¿Sí? ¿Qué se esperaría en realidad con respecto a los patrones que han encontrado en la fauna cuántica si que tuviera acceso a información sobre la fauna que está sujeta probablemente a la adaptación a esas más de los cambios climáticos, las barreras de salinidad, etcétera, hay más estabilidad. ¿Qué esperarías encontrar en los patrones si se pudiera tener acceso a hacerlo con fauna? Sí, es una pregunta bien interesante, porque la idea más parsimoniosa es que los mares profundos son homogéneos. No cambian. Son fríos, pero son homogéneos. A lo largo y ancho de todo el fondo marino. O sea, no hay muchos gradientes, las corrientes no afectan de la misma manera, no hay grandes corrientes submarinas a esas profundidades. Entonces es un ambiente oscuro, pero homogéneo. Entonces, si ahí viven grupos de organismos que no viven en esas zonas, uno no esperaría diferencias genéticas. Y eso es la idea. La merluza es una especie de profundidad, pero no 100% de profundidad, porque tiende a irse a superficie y hay migraciones verticales. Hay otra especie que le estamos estudiando, que es un bacalao, digamos, estrictamente no es un bacalao, pero le llaman bacalao negro a los mexicanos, es un tipo de gádide, es una Aplocoma fasciata. Él es más profundo y vive desde el Vizcaíno en la parte del Pacífico hasta Rusia, por todo el arco del Pacífico Norte. Y ahí hemos encontrado Pamnixa. O sea, no hemos encontrado estructura genética. Entonces, quizás va, pero los marcadores que hemos usado son limitados, el muestreo también no es muy... Y el único trabajo genómico que hay hecho por los norteamericanos, básicamente toda la costa norteamericana, indica Pamnixa. Entonces, bueno, va hacia esa explicación, pero puede haber otras estrategias en las especies que además conocemos en México. ¿No hay otras preguntas? Paco, ¿nos podrías comentar o darnos tu opinión? La mayor parte de lo que haces es ciencia básica, ¿sí? Y ya lo comentábamos ayer, ¿no? Que actualmente hay, o se percibe una crisis en el país, bueno, muchas crisis. Una de ellas es... Aquí hay una. Pero a lo mejor muchos no lo saben, pero actualmente el apoyo para la ciencia
en particular para la ciencia básica, va disminuyendo. Esto va disminuyendo pues, en dineros para hacer los proyectos, en becas para los estudiantes y muchas otras cosas que, bueno, al final de cuentas nos van a afectar. No sé, Paco, a lo mejor algún comentario tú o tú cómo lo has percibido, qué futuro, esperamos que en 2018 cambie todo, ¿no? Pero qué futuro vislumbras tú en cuanto a esta cada vez creciente esta tendencia a fondos, a ciencia aplicada y por el otro lado disminuir el apoyo a ciencia básica? Es una pregunta complicada, ¿no? Y lo que se me viene a la mente rápido y para ser lo más honesto e imparcial posible es que también depende de quién dirija el CONACYT. Ahorita hay un grupo, los que dirigen el CONACYT es un grupo tecnócrata, básicamente politécnico, en donde la ciencia para ellos es aplicada y donde hay una presión por parte de los diputados donde el dinero de los mexicanos debe ir a algo que les sirva a los mexicanos. Bajo esa filosofía es lo que ha cambiado mucho las políticas de ciencia y tecnología. Lo digo porque yo soy en un centro CONACYT, en donde lo que yo hago pues sí es el investigador, es 1003, pero quién sabe qué hace. Y todos están, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la merluza. Hay un investigador que trabaja la merluza, pero trabaja la transformación del alimento. Es decir, agarra merluza, que es la zona del Pacífico de la península, y ya sabe cómo procesarla e incluso ya vende las latas a las gentes con bajos recursos. Entonces está generando todo un mercado para poder tener una demanda. Y está bien, porque eso se paga, eso el CONACYT lo paga, porque es ciencia aplicada. Están ayudando a la población, dándoles un alimento rico en proteínas y bajo precio, y están haciendo todo el estudio analítico de mercado para darles ese acceso. Muy bonito. Pero lo que se descuida es que las poblaciones naturales no están evaluadas. No sabemos cuál es el máximo rendimiento sostenido para que permita una demanda que ellos ya están generando. Entonces, si lo deslindas del conocimiento objetivo, básico de cuántos abastecimientos de biomasa tienes, pues a lo mejor eso vas a tener que calmarlo, ¿no? Y en el caso del Golfo de California, la merluza del Golfo de California es una merluza cerrada, digo, pues ya sabemos que genéticamente es única y no hay los abastecimientos como las merluzas que hay en el Pacífico del lado de Estados Unidos. Entonces ahí si hacemos una explotación masiva, simplemente vamos a extinguir el recurso. Entonces bueno, es un ejemplo de que lo que brilla parece bonito, ¿no? El mismo aguacate, todo lo que se ha aportado para la investigación del aguacate está muy bien, pero ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo ecosistemas. Y bueno, ustedes saben lo que ustedes son Michoacán. Toda esa estabilidad climática que daban los pinos y bosques de encino, pues ya no lo tenemos. Y no lo puede dar el aguacate porque tiene otro tipo de relaciones atmosféricas con el ambiente. Entonces, bueno, perdemos de hilo la parte básica que debemos de entender y al rato el ambiente nos cobra la factura. Y no nomás es eso, hay muchos ejemplos. Cualquier área del conocimiento, el turismo desmedido, la gente que vende los terrenos, la fragmentación que hace a los ecosistemas, genera un montón de problemas. Entonces, bueno, yo estoy a favor de la ciencia y no le llamo de una u otra. Aquellos que le llaman así es porque sienten que por ahí hay más sosiego por parte de la sociedad de decir, bueno, estoy invirtiendo mi dinero para que finalmente yo pueda comer, o yo pueda tomar, o yo pueda irme a tomarme las vacaciones. Pero eso es engañoso y eso es culpa nuestra. Los que hacemos ciencia no difundimos ese tipo de cosas. También les puedo platicar lo de la vaquita marina. Digo, no en términos genéticos, sino en términos de manejo pesquero. O sea, antes de que se viniera todo el problema de protección de la vaquita marina, el gobierno de México compró redes para especializar la pesca de camarón de los que pescaban en el Alto Golfo. Y ya, pues ya era más eficiente, estaban pescando más, qué bonito. Pero los ambientalistas norteamericanos empezaron a ver que había una especie en peligro de extinción y que estaban haciendo una sobrepesca y en la área núcleo estaban pescando vaquita marina. Y no pasó más de un año que el gobierno de México, así como les dio las
redes, ahora digo, ¿sabes qué? Te las compro para que dejes de pescar. Con lo que te voy a dar, haz negocios distintos, pero ya no me pesques en la zona. O sea, hubo una mala administración, muy mala administración, porque desconocíamos o desconocemos la dinámica ecológica del Alto Golfo, que es muy complicada. Y no solamente eso, sino viene gente como el actor DiCaprio a presionarnos. Sí, a presionarnos a los mexicanos. Y dice, bueno, es que el gobierno de México no ha hecho nada para la protección. Y es cierto, no ha hecho nada. Pero le da la idea de traer un grupo experto multinacional para agarrar algunas vaquitas que están en el medio ambiente y tratar de localizarlas en áreas posibles. Las que agarraron, que fueron 3, las mataron. Entonces, no sabemos ni siquiera cómo tratar una especie en peligro de extinción porque no hay datos biológicos que te permitan hacer ese trabajo. Entonces, si no inviertes en ciencia de ese tipo, simple y sencillamente vas a cometer error tras error. Entonces, yo creo que somos nosotros, aquellos que les gusta la difusión de la ciencia, que piensen en este tipo de cosas, tratar de echar a andar a la sociedad y decir, es que sí, esto es importante, vean lo que está pasando en ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, la nata de contaminación. ¿Y por qué? Por un problema de descentralización. El día que lo descentralices, a lo mejor eso va a cambiar, pero como estamos muy a gusto viviendo en la Ciudad de México y teniendo dinero, y pues eso genera excesos. Y además tenemos el narco que tampoco deja administrar las cosas. Y eso es generalizado en todo el país. Entonces, bueno, la verdad sí me agobia. Yo mismo, todo el mundo diría, alguien por ahí me dijo, es que tú eres nivel 3 y todos los proyectos que presentes, todos te los van a aceptar. No. Tenemos 2 convocatorias, con 2 años, con 3 convocatorias, con 4 proyectos distintos y me la han dado por atrás. O sea, no es fácil. Entonces yo tendré que, he hecho proyectos muy aplicados, eso sí fácilmente me los dan, pero son proyectos cortos, de caracterización genética. Pero si yo quiero continuar con el proyecto de filogeografía, no hay dinero. Muy bonito, pero pues no te alcanzó el dinero. Porque hasta eso no te lo reprueban, te lo califican bien. Y yo he estado en la comisión de evaluación de proyectos, estoy en la comisión de evaluación de SNIDS, así que si van a hacer SNIDS por ahí, van a llegar a mis manos sus documentos. Entonces lo que pasa es que, digamos, hay muchos proyectos muy buenos y empiezan a clasificarlos. Bueno, los que son 100 son 100, pero son 100 de 100. Y luego son 99.99, otros 100 de 99.99. Y 99.98 es otro 100. Y aunque tú tengas 99.97 ya no alcanzó el dinero porque el presupuesto se acabó. Entonces son proyectos buenos, pero no hay recursos financieros que los puedan aprobar. Y ahí tenemos una lógica con lo que está pasando en el gasto de las universidades. ¿Qué te parece? Bueno, chicos, si ya no hay preguntas, pues damos las gracias.